¿Me confirma el audio, por favor? Sí se escucha, Lisa. Ok, gracias. Ya, vamos a ver, vamos a analizar un poco el planteo de un estándar. Obviamente no lo estamos resolviendo todavía, pero más o menos para que vean la información que hemos comentado. O sea, qué datos nos va a dar estándar y demás. Eso es lo que vamos a ir viendo. Entonces he tomado un planteo, no estoy diciendo que se los voy a enviar, pero es el primer planteo que he encontrado. De todos modos, voy a ver bien el planteo que se les va a enviar. Y en función de eso vamos a ir definiendo algunos datos. ¿Sí? ¿Cómo es que los estándares se acomodan a un sistema de costos por procesos? Entonces vamos analizando un poco el planteo. Después, si hay alguna consulta, vamos a hacer una consulta. Si no hay ninguna consulta, vamos a concluir ahí, ¿sí? Para no entrar a la parte práctica, porque, como dije, prefiero hacerlo después del examen para ahí no tener interrupción. A ver, en el caso de, va a partir de un balance, como todas las prácticas, siempre partimos de un balance. Entonces, en este caso igual va a ser de un balance. Nos puede dar datos de inventario inicial, ¿sí? Inicial de materiales para hacer CARDEX. Acá nos puede dar el informe de la producción también. Por ejemplo, acá ya nos da una producción equivalente. O sea, no vamos a calcular producción equivalente, ya nos va a dar cuánta es la cantidad equivalente. A esto se refería con el set, ¿no? Las cantidades equivalentes. Pero esta es la parte importante. Nos va a proporcionar datos de, por ejemplo, por cada unidad producida, ¿cuánto entra? 2 litros de material A, 3 litros de material B, y cuánto es su precio de ese material. 17 por litro, 26 por litro, 9.10 por hora, y incógnitas que vamos a ir allá. El trabajo directo y el costo indirecto se van a medir por horas. A ver, esta parte quiero explicar por qué, que en la teoría no lo expliqué. Cuando tú analizas, por decir, una producción, si tú tienes un trabajador, pongámoslo así, un obrero, el obrero más los costos indirectos son combinados. ¿Qué sería? Trabajo directo más trabajo directo, ¿qué genera? ¿Qué costo es la combinación del trabajo directo más el costo indirecto? De conversión. Costo de conversión o costo de transformación, correcto. Pero ahora, el obrero, si trabaja 10 horas, pregunta, ¿cuántas horas de costo indirecto habrá utilizado? Las mismas. Exactamente. Como el obrero o el trabajo directo va de la mano con los costos indirectos, entonces la unidad de medida para los costos indirectos, el estándar lo toma en función al tiempo, donde el criterio es que si el trabajador ha utilizado más horas en la producción, en la misma proporción de horas ha utilizado costos indirectos. Y tiene lógica, porque por ejemplo, mientras dicto mi clase, estoy consumiendo energía eléctrica, internet, estamos consumiendo depreciación de activos fijos, todo eso. Cuando termina mi clase, dejamos de consumirlo. O sea, soy yo por lo menos, ¿no? Dejo de utilizar. Apago la computadora y ya no se utiliza energía eléctrica. Entonces, mientras uno está trabajando, está utilizando costos indirectos, quiera o no quiera. Tiene que utilizarlo. Mucho más notorio era cuando estábamos en clases. Por ejemplo, cuando estábamos en aula, decíamos, mientras estamos pasando clases, ¿qué estamos consumiendo? Costos indirectos. Si mi clase dura 1 hora y media, o 3 horas, o 2 horas, pues ese tiempo se utiliza costo indirecto. ¿Por qué? Desgasto marcador, desgasto pizarra, ustedes desgastan los muebles por el uso de activo fijo, desgastamos el edificio, utilizamos energía eléctrica por los ventiladores o los focos, o sea, se utiliza. Y es verdad.
Entonces, siempre tiene una relación directa el tiempo del obrero con el tiempo de uso de costos indirectos. Pero no vale lo mismo. No es lo mismo decir el obrero por hora gana 50 que decir costos indirectos por hora gasto 50. Esto ya no. O sea, el valor o el costo ya no es el mismo. El tiempo sí, pero el costo no. Desde luego. Puede ser más o puede ser menos. Depende. Ese principio hay que tenerlo claro acá. Porque el obrero va a utilizar un determinado tiempo y en ese mismo tiempo se va a medir los costos indirectos. ¿Sí? Hablando de tiempo. Por eso acá está en la misma unidad, horas. Pero en costo no va a ser lo mismo. Si bien aquí el sueldo es 9.10, no quiere decir que aquí va a ser 9.10. Entonces nos va a dar datos estándar por cada unidad producida, así como nos va a dar un presupuesto de la producción. Es decir, vamos a presupuestar la producción, cuánto se necesita. Si quiero fabricar 8,000 unidades, el presupuesto de producción es cuánto es lo que has planificado fabricar. Una cosa es lo que planificas y otra cosa es lo que realizas. Siempre hay variaciones. Yo puedo pensar en fabricar 8,000, pero en la realidad me puede salir más de 8,000 o un poco menos de 8,000. ¿No es cierto? Depende lo que ocurra. Pero esto es lo que hay que tenerlo claro. 8,000 unidades es mi presupuesto. Para producir 8,000 unidades se está presupuestado trabajar 40,000 horas en total. Y se está pensando gastar 260,000 bolivianos de costos indirectos. O sea, me da información ya para un presupuesto. Vamos a utilizar eso. Eso es lo nuevo, digamos, en estándar que se va a incorporar. ¿Cuántos son los datos estándar por cada unidad producida y cuánto es el presupuesto de producción? Vamos a valorar. En función a eso nos va a dar los datos estándar y con eso vamos a poder generar, aquí está, nuestra producción equivalente. Aquí está el cuadro de producción equivalente, también ya te va a dar hecho. No vamos a aplicar supuesto acá porque ¿por qué te da esta información? Por las cantidades, o sea, las cantidades no tienen que ser disparejas, por decir acá 7,900, acá 6,944, o sea, como nos sale normalmente. Para que no tenga nuestros valores estándar, para que no tenga centavos, tenemos que utilizar datos un poco más redondeados, ¿no? Porque esta parte ya la hemos visto. Ya hemos visto supuestos, incluso tiene una evaluación de supuestos y en estimados también hemos visto supuestos. Entonces el estándar ya te va a dar esas cantidades y utilizas estos datos. No te va a dar supuestos. Pero ahí está el material. Vean, se va a comprar el material. Pero aquí, por ejemplo, me dice cuánto es la compra de material, comparo con el estándar. Pero aquí la salida de material se ha producido y se excedió. O sea, me va a dar cantidades de exceso o de ahorro para calcular la cantidad real que ha salido a la producción. En el tema del trabajo me va a decir cuántas horas se trabaja al mes, lo real, cuánto es el total ganado, los costos indirectos, cuánto es mi presupuesto, cuántos son gastos en facturas y demás. Voy a sumar los costos indirectos para ir sacando mis desviaciones. Y vamos a trabajar con todos estos datos que ya habíamos comentado, ¿no? Cantidad real, precio real, tiempo, salario estándar, tasa real de gasto, diferencia en precio, diferencia en cantidad, las diferentes diferencias. Todo lo estándar, incluido las desviaciones. Entonces, un planteo de estándar va a tener esa información. Y eso es lo que vamos a ir viendo según lo que hemos explicado en los conceptos, ¿no? Y así los vamos a ir aplicando. Vamos a ir haciendo cálculos de estándar con real y vamos a ir contabilizando uno por uno. Entonces, nuestro estándar va a terminar de esa manera. ¿Correcto? Ok. Evidentemente lo que correspondería sería empezar la parte práctica, pero como dije, vamos a hacerlo después del examen, o sea, al otro miércoles básicamente vamos a continuar con la práctica. Mañana hay un repaso del segundo parcial. Prepárense un poco, seguramente han practicado, va a haber el examen, va a tener su resolución, pero como ya terminando el repaso, se va a subir eso recién.
Y su examen terminaría siendo la siguiente semana, como hoy, el examen. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta o consulta sobre estándar o sobre algo que haya surgido, alguno de los ejercicios o sobre lo que va a ocurrir mañana, que es el repaso? ¿Está todo claro? Sí, Lisa. Ya. Sí, creo que sí. Ok, en todo caso, la verdad yo pronostiqué algunas dudas, consultas más que suelen ocurrir, me pasa con el otro grupo, entonces lo estimé así, pero no, si está claro, me parece genial, ¿no? Que estén bien, solamente no se descuiden esa parte, no, espero que no estén guardándose para último momento, porque algunos que han hecho eso no han acabado. Y es claro porque cuando he revisado sus prácticas, estoy revisando sus prácticas, hoy una parte he revisado, y eso que eran 2 ejercicios me han mandado uno y a medias. O sea, y eso me demuestra que no lo han estado haciendo, ¿no? No digo todos, ¿no? Uno que otro ha pasado por eso. Y clarito es cuando lo hacen a la rápida. ¿No es cierto? Y bueno, de todos modos, véanlo, esa parte, optimicen su tiempo. Ya voy a subir el link en este momento, concluyendo la sesión. Y si no hay más, pues por hoy quedaríamos ahí. ¿Les parece? Lisa, ¿hasta cuándo se puede entregar las prácticas? ¿Cómo? ¿Hasta cuándo se puede entregar las prácticas? Las prácticas es hasta el lunes. ¿Qué sería el lunes? Lunes 7. Hasta las 23:59 va a ser. Porque el 8 es el examen y la condición que habíamos dicho es un día antes del examen. Se entrega prácticas. Hasta ese día es el plazo. Pero tú ya puedes enviar Lisa. desde más tarde, que ya va a estar habilitado. ¿Está bien? ¿No hay más, no? Ok, entonces quedaríamos acá, por favor. Sí, nos quedan unos minutos más, pero si no hay preguntas, ahí quedaríamos por ahora. Hasta mañana. Se pasen, por favor, un poco de producción equivalente, supuestos, desde luego que va a entrar eso. Hasta mañana, Lice. Hasta mañana, hasta mañana. Hasta mañana, dice que descansa. Hasta mañana, Igualmente. Lisa. Hasta mañana.